Con ustedes, el profesor Carlos Barbieri, con la clase Ministerio Infantil. Muy bien, entonces en esta cuarta y última etapa de la clase, vamos a comenzarla viendo el punto número 3 de los 4 puntos que vimos en el primer periodo, que eran sumamente necesarios para tener un ministerio infantil integral. El punto número 3 es un esfuerzo del grupo por instruir y educar a los niños que están en nuestra iglesia, bajo nuestra responsabilidad. El área educacional generalmente es la más avanzada en todas nuestras iglesias. Lo que vimos anteriormente, hay iglesias que sí, iglesias que no, que el evangelismo infantil, que la consejería infantil, etc. Pero el área educacional es la más avanzada, así que vamos a ir relativamente rápido, pero viendo algunos detalles. Hablaremos, por supuesto, de las llamadas escuelas dominicales. Este pasa a ser un tema muy complicado porque el pueblo cristiano se ha extendido muchísimo y han nacido miles de grupos nuevos en cada país de Latinoamérica. He visto con mis propios ojos clases bíblicas de escuelas dominicales en hermosos salones, con aire acondicionado, con calefacción, con baños independientes, con maestros altamente capacitados, con todos los materiales que se puedan necesitar, y también me ha tocado ver maestros dictando sus clases debajo de un árbol, con un ambiente, un clima extremo de calor y de frío, y con un pozo al que todos llaman el baño, y al que es uno para toda la congregación, y dando gracias por esas 4 chapas que a veces los cubren. Entonces, es un ambiente demasiado amplio, es un espectro muy amplio, y posiblemente muchos piensen que esta clase es muy simple para los que trabajan con una estructura sólida, con una doctrina organizada, y otros piensen quizás que esta clase es demasiado compleja, cuando en realidad son iglesias independientes que a veces tienen algunos detalles de doctrina que tienen más que ver con lo que el pastor siente o con lo que siente algún líder, que con una línea marcada durante años, y que por supuesto no tienen materiales, no tienen estructuras, y muchas veces los maestros de la escuela dominical vienen a enseñarles a los niños sin haber desayunado y muchas veces sin haber cenado. Entonces tenemos espectros muy grandes en nuestra América Latina, y por eso se hace difícil este tema. Vamos a hablar de algunos conceptos que pueden ser, como les dije, poco para algunas organizaciones, pero algo van a rescatar, y mucho para otras, y traten de aplicar lo más que puedan. Esa es un poco la idea de este curso. Vamos a dejar claro, en principio, que veremos solo la parte de los niños en la escuela dominical, pero eso no quiere decir que la escuela dominical sea para niños. La escuela dominical es para todos los cristianos de una iglesia. Estamos viendo la parte infantil, la parte para niños, pero todos necesitan entrenarse en una escuela bíblica. Vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 31 y versículo 12, un solo versículo, lo vamos a leer rápidamente. Dice: y harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. La enseñanza en la Biblia no es una opción. La escuela bíblica o la escuela de la Biblia es una orden imperativa, también incluida, por supuesto, en la Gran Comisión. Leemos en Mateo 28, 19 y 20, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No quiero tomar demasiado tiempo, como les dije, hablando
del asunto ni de la enseñanza porque es algo que se cae de maduro, la necesidad. Sin embargo, vamos a quitarle el polvo a 2 o 3 conceptos que deben estar brillando continuamente en nuestras mentes. La escuela dominical no es para entretener. La escuela dominical debe enseñar la palabra de Dios de manera sistemática. Debe haber un sistema, una manera prefijada que lleve a un objetivo claro, definido. La escuela dominical debe ser constituida por la iglesia y operar bajo el control de la iglesia, no la iglesia de los niños o una iglesia independiente. No la competencia entre el culto y la escuela dominical. La escuela dominical y el culto es una sola cosa, es un solo bloque. Debe operar, ser constituida por la iglesia y operar bajo el control de la iglesia. Ser la iglesia. La escuela dominical es el brazo didáctico de la iglesia. Llama la atención en varios pasajes, y a ustedes les va a llamar la atención cuando lo escuchen, quizás no reflexionaron en esto, varios pasajes de la Escritura, el Señor Jesucristo, al referirse al Señor Jesucristo, los evangelios en muchas partes enfatizan su calidad de maestro y colocan la palabra enseñar antes de la palabra predicar. Leemos en Mateo 9:35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. El sermón del monte, las bienaventuranzas, Mateo comienza y Jesús abriendo su boca les enseñaba y termina en el capítulo 7, versículo 29, y cuando terminó Jesús estas palabras, dice, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. La enseñanza es un don, Efesios 4:11. Él constituyó maestros. El maestro comparte con el pastor su responsabilidad. El maestro es el pastor de su clase. Las responsabilidades de un maestro son varias. Son, como dijimos, comparte la responsabilidad del pastor en un área, pero está subordinado al pastor. No es que lo estamos poniendo al lado del pastor. Es como un pastor de su clase. Está subordinado a él, al pastor, en las obligaciones, sin autoridad, por supuesto. Pero el maestro debe guiar al rebaño, alimentar el rebaño y proteger al rebaño. Un maestro tiene que cumplir el Salmo 23. Vamos a ver las cualidades de un maestro. Como dijimos en un principio, quizás no encontremos todas las cualidades en una persona, al menos en esta tierra, pero tratemos de encontrar la mayoría. Tiene que ser espiritual. Debe tener el don, definitivamente. Debe tener un buen testimonio, ya hablamos de esto. Debe estar capacitado para enseñar en la edad que se le asignó, porque todos conocemos excelentes maestros de física nuclear. Y cuando los sentamos a querer enseñar una clase de escuela dominical, no saben ni por dónde empezar. Entonces, que esté capacitado para enseñar en la edad en la que está. Si no, hay que cambiarlo de edad. No vamos a pedirle que hay que buscar que enseñe en otra edad, ¿no? Debe actualizar sus conocimientos y métodos de enseñanza. Debe ser disciplinado en 2 aspectos: en su vida personal y en la preparación de su clase. Tiene que ser disciplinado en sus horarios, tiene que estar en la clase antes, tener todo preparadito, tener la lección aprendida, venir bien vestido, bañado, no dormido a la mañana. Hay una serie de cosas que los alumnos se fijan. Acuérdense de lo que hablábamos de los niños. Ellos imitan a las personas que admiran y copian sus valores éticos y morales. Un maestro de escuela dominical, una maestra de escuela dominical, puede ser el líder que está marcando la vida de una criatura para el resto de la vida de ese niño. Vamos a hablar rapidito de la organización de la escuela dominical. La expresión escuela dominical no se encuentra en la Biblia, pero sí se encuentra su función
como reunión de los cristianos, lo hemos leído, para aprender de la Biblia. Y como generalmente las iglesias cristianas han resuelto convocarse a estudiar la Biblia el día domingo, antes o después de algún servicio de alabanza, adoración y predicación, se ha llamado a este estudio escuela de los días domingo o escuela dominical. Hay que enseñar de acuerdo a las edades, para que la educación pueda estar mejor dirigida. Hay circunstancias particulares del crecimiento y desarrollo, como venimos hablando y como ustedes van a leer en los libros de la tarea, que hacen necesario que haya una enseñanza dividida de acuerdo a la edad y necesidad. A la edad porque es una determinada necesidad. Las clases deben congregar un número adecuado de alumnos, no muchos, no demasiado pocos. No nos olvidemos que el maestro es pastor de esa clase, debe conocer en profundidad a sus alumnos, velar por ellos, llamarlos por teléfonos cuando faltan. Hay un montón de detalles que cuando hablamos de el Salmo 23, yo creo que cada maestro, cada maestra tiene que leer el Salmo 23 y decir, yo soy eso con mis alumnos. Y si no, comenzar a organizar su vida de tal manera que pueda ser el pastor de su clase. Quizás 10 o 12 alumnos por clase sería lo ideal. 10 o 12. Usted póngale ahora a las clases que vamos a mencionar el nombre que quiera, porque cada iglesia, cada denominación le da distintos nombres. Hay párvulos, principiantes, mujercitas, hombrecitos, cada uno le pone los nombres que deseen en su iglesia, en su congregación. Pero vamos a hablar un poco de dos grandes grupos y dentro de esos grandes grupos las edades que vamos a ir colocando rápidamente. Estamos viendo que los niños podemos dividirlos coherentemente, lógicamente, entre los que todavía no van a la escuela y los que sí van a la escuela pública secular. Entre los que no van y que estamos llamando preescolares, para usar la misma palabra del libro que estamos dando como tarea de esta clase, comprendamos al preescolar de hoy, estamos hablando de preescolares, los recién nacidos hasta cumplir los 2 años, 2 y 3 años, y luego 4 y 5 años. Estamos hablando de 3 clases distintas. Después estamos hablando de los escolares, los que ya van a la escuela, y los dividimos en 3 clases, en realidad también, 6, 7 y 8 años, 9, 10 y 11, y los que en algunas iglesias se los llama intermedios, preadolescentes, que son los de 12, 13 y 14 años, que en este caso todavía los estamos incluyendo dentro del ministerio a la niñez, aunque ya tienen, por supuesto, una clase actualizada a su necesidad. Y bueno, si usted está viviendo en una ciudad, en una capital, posiblemente tenga que tener un programa para esos niños totalmente distinto a si está viviendo en una pequeña ciudad o en un pueblo del interior o en la montaña, donde hay otras presiones hacia ese grupo en 12, 13 y 14 años. Posiblemente los de la ciudad se vean más presionados en algunas áreas y entonces hay que utilizar otro tipo de enseñanza. Vamos a hablar un poquito también rápidamente acerca de los obreros de la escuela dominical. Creo que después de todo lo que hablamos, no caben dudas que la parte medular de la escuela dominical de la enseñanza pasa por los hermanos que estén trabajando en las distintas áreas. Y no me refiero solo a los maestros, sino me refiero a todo el grupo, a la dirección de la escuela dominical, a la administración y hasta la gente que trabaje en los arreglos físicos, en las aulas, en las pequeñas o grandes comodidades que pueda haber en su templo. Entre todos los obreros que trabajan en una escuela dominical, debe primar, ser número 1, la colaboración y la comunicación. Los niños están pasando, como hablábamos hoy, de doña Teresa y de doña Concepción, que no se habían comunicado ni siquiera para decirle que en la clase había 3 niños que ya habían aceptado a Cristo. Y los niños pasan a la otra clase y vuelven a hacerle el llamado. Comunicación entre los maestros, entre la gente de la escuela. Recomendamos, como en todos los casos,
que la cabeza, el líder, sea visible, que todos sepan quién es el líder, que haya un líder que visite las clases, y por supuesto que sea un líder capacitado para liderar. Lograr esa comunión entre los maestros. Sería bueno que haya reuniones mensuales o bimensuales, donde todos los maestros puedan compartir testimonios y estudiar a ver si todos están en la misma línea con respecto al objetivo, si todos están enseñando lo mismo, hacia dónde quieren ir, los aspectos doctrinales, que ninguno enseñe lo que quiere, que vayan todos en una misma línea. El líder puede ser el superintendente o el líder del departamento de educación o un obrero encargado de educación, los nombres que puedan ustedes darles. Pero el asunto es que tiene que haber una cabeza. Por supuesto, si se puede dar en su iglesia, sería bueno que haya un líder que dirija toda la enseñanza en la iglesia o la escuela dominical, pero que además haya uno exclusivamente para el departamento de niños, que sienta eso como un ministerio especial. Habrá que contar con un secretario, con un tesorero, para manejar todo lo que tenga que ver con las ofrendas y la papelería, y un excelente equipo de maestros. La elección de los maestros es un tema duro, porque en realidad hay muchas iglesias que no tienen ni siquiera suficiente gente para poner varios maestros, ni tienen opción de elegir. A veces, les digo, el mal preferible es que haya muchos alumnos en una clase y no muchas clases y no tienen maestros buenos. Pero el mal peor sería tener maestros que no están capacitados. Una mujer que tenga 2 o 3 hijos no está capacitada para tener una clase por el hecho de ser mamá. No es así. Uno dice, bueno, no, está bien, no. O la hija del pastor, por ser hija del pastor. No quiere decir que por ser hija del pastor está capacitada para enseñar o tiene el don de la enseñanza por ser mujer y por ser hija de pastor. No, esos son preconceptos totalmente falsos. Entonces también eso de que un hombre no puede ser maestro, si es mujer es maestra. No es así. Esos son preconceptos que causan tremendos males en la escuela dominical y en la educación de los niños. Entonces, hablando de la elección de los maestros, recomendamos que se realice anualmente, que los vayan evaluando y si es necesario cambiando, y que la iglesia organice algo así como un comité de designaciones o una junta de educación. Muchas denominaciones lo tienen, por supuesto, pero si no lo tiene su iglesia, sería bueno que no caiga la responsabilidad sobre una sola persona, que haya 3, 4, 5 personas que evalúen a los maestros, evalúen el trabajo y vayan acomodando los maestros en las edades que corresponden y todo, y armando todo el sistema. Por supuesto, una forma muy inteligente de trabajar es preparando nuevos maestros. Cuando ustedes tienen un buen maestro, agarre un joven de la escuela, de la sociedad de jóvenes, que tenga capacidad, que usted ve que tiene el don, y lo pone como maestro asistente, como maestro ayudante. Si es necesario, ponga 2 maestros ayudantes. El asunto es que esos jóvenes de la escuela, de la sociedad de jóvenes, se vayan capacitando y se vayan adiestrando como maestros, y luego de un tiempo, algunos meses trabajando como asistente de ese maestro que sí sabe, entonces puede darle sus propias clases. Existe una cantidad de material disponible en las librerías cristianas que se puede orientar a la doctrina de su iglesia o a la línea que este año o el siguiente o el año que sea usted quiere darle a la iglesia. Hay iglesias que quieren darle durante todo un periodo de tiempo a toda la congregación una cierta línea de trabajo. Entonces las predicaciones van en esa línea, las enseñanzas en la escuela dominical, entonces hay que conseguir el material de acuerdo al énfasis de la iglesia y de acuerdo a la doctrina. No podemos en un curso que es interdenominacional tratar ese tema, pero sí ustedes pueden tomarse el tiempo, y me refiero a horas, para estar en una librería cristiana repasando distintos libros y materiales, que los hay y muchos, y para cada clase. Y no agarrar uno de una editorial para la clase de 2 años y uno para la de 6 y 7 de otra que hable todo lo mismo. O sea, seguramente le van a poder vender un bloque de materiales
que va a decir este es para 2 a 3, este es para 4 a 5, este para 9 y 10, y entonces todas las clases van en la misma dirección, de acuerdo a la doctrina de la Iglesia y a los énfasis particulares que estén teniendo en ese año. Vamos a pasar entonces ahora al punto número 4, que es cortito, pero muy profundo. Un esfuerzo del grupo, de la iglesia, de los hermanos, por mitigar, por hacer pequeñas, lo más pequeñas posibles, las necesidades físicas de niños que no son parte de la iglesia. Esto es un tema muy importante. No lo podemos tampoco en esta clase meternos en el aspecto social externo de una iglesia, pero solo quiero dejarles que considero que toda iglesia debe tener un claro plan de ayuda a la comunidad como parte del servicio cristiano. Si se forma, como hablamos anteriormente, un departamento de ayuda social infantil interno, o sea, para los niños de la iglesia, este mismo departamento puede tener un plan para los niños que no son de la iglesia. Y no estoy hablando de nada complejo. Podemos hacer algo fijo. Llamémosle una hora feliz, como lo llaman en muchas iglesias, en muchas denominaciones. Los sábados a las 10 de la mañana, un grupo de maestros de escuela dominical y de jóvenes de la iglesia se van a la plaza que está a 2 cuadras y tienen una especie de culto infantil al aire libre, donde si es necesario dan un vaso de leche si están en una zona muy pobre, o lo hacen a mediodía y reparten comida caliente para los niños que quizás sea una de sus únicas buenas comidas de la semana. Depende de la zona donde la iglesia esté ministrando, pero un servicio social. De pronto, si la iglesia está en un lugar donde realmente no hay en esa zona necesidades de ese nivel de repartir comida o de repartir ropa, porque no hay tanta pobreza en ese sector, seguramente que hay algún hospital cercano o algún hogar de huérfanos, y entonces se puede organizar con este grupo una salida incluso de los mismos niños para visitar un hogar de ancianos, para ir a regalar juguetes que se hayan juntado en la iglesia, en un hogar de huérfanos en las Navidades o en el Día del Niño, algo que, primero, que cumpla con esa necesidad que tiene la iglesia de colaborar con la comunidad, pero que además vaya formando a nuestros niños en el dar, en el servir. Ese es un trabajo importantísimo que forma parte de este ministerio integral al que nos estamos refiriendo. Por supuesto que todos esos trabajos que se hagan desde esa hora feliz, un sábado a la mañana en una plaza, hasta el hecho de visitar un hogar de huérfanos y que el coro de la iglesia cante una canción de Navidad, todo eso puede hacerse incluso con un color, con una orientación evangelística, no solamente social. Pero estamos hablando ahora de un esfuerzo por mitigar las necesidades físicas a los niños que no son parte del grupo. Cuando hablamos de un hogar de ancianos, estamos hablando de un grupo de niños que va a hacer un trabajo de ayuda social, a hacer un trabajo de evangelismo a otro lugar. Pero hablando dentro del ministerio infantil, lo mejor es siempre canalizarlo hacia niños que están en la calle. Por eso un hogar de huérfanos, por eso un hospital, por eso repartir juguetes. Pero cuando nuestros niños pueden trabajar en eso, ellos van creciendo. Hemos hablado, en realidad, superficialmente de las 4 áreas. Tendríamos bastante más para hablar de cada una, pero espero que con el trabajo que queda pendiente con los libros que hemos recomendado, ustedes puedan ir profundizando en cada una de estas áreas. Como dijimos, tenemos 2 libros que sí son obligatorios para esta clase, los que mencionamos y mostramos más de una vez y volvemos a mencionar. Comprendamos al escolar y comprendamos al preescolar. Pero tenemos 2 libros más que les estoy recomendando en este momento. Creo que tenemos una hoja incluso aquí
acerca de la bibliografía para que ustedes puedan tomar nota de los libros. Estamos hablando de, como libros obligatorios, estos dos. Que por supuesto, y recordando un poquito lo que habíamos dicho antes, también tienen que ser libros obligatorios de la persona que vaya a trabajar en ese departamento de consejería infantil. Pero después estamos recomendando dos libros más. Para el área de evangelismo, todo lo que nosotros hablamos de evangelismo, el libro de los colores o el libro sin palabras, para profundizar en el área evangelística, La dicha de ganar niños para Cristo, de Frank Coleman, es un excelente libro evangelístico para los niños. Y cuando hablamos acerca de la enseñanza, para profundizar en esa área, la escuela dominical dinámica. La escuela dominical dinámica. Por supuesto que no todos estos libros se van a adaptar a nuestra congregación, porque no fueron escritos para nuestra congregación, fueron escritos en general, pero uno tiene que sacar de aquí los conceptos valiosísimos y aprender a aplicarlos en el medio que el Señor nos ha dado para que ministremos. Nos queda apenas unos segundos de esta clase, pero no quiero terminar sin dejarles dos frases, una secular y una bíblica, que para mí han sido de mucha ayuda e incluso las he tenido en mente en cada momento en la preparación de esta clase. Dice una frase célebre, popular: la mano que mece la cuna gobierna el mundo. Y piensen en las madres de los grandes líderes en la historia de nuestra iglesia y en la historia de la humanidad. La mano que mece la cuna gobierna el mundo. Y la otra frase que quiero dejarles antes de terminar es la que seguramente ustedes habrán dicho: ¿cómo fue que todavía no se mencionó ese versículo? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero como vemos, las dos frases no tienen que ver con los niños, sino con los grandes. Por eso este curso es para pastores, este curso es para líderes, este curso es para obreros. Nosotros somos los responsables. La mano que mece la cuna es la nuestra. Los que tenemos que instruir al niño en su camino somos nosotros. Que Dios nos ayude y nos guíe a ver este ministerio cada vez con la importancia que merece y a trabajar con más fuerza con los niños. Muchísimas gracias.